abuelo siempre fue un hombre callado, de esos que prefieren observar desde las sombras en lugar de hablar. Desde pequeño me intrigaba su silencio, pero cada vez que preguntaba, mi madre me decía que era mejor no indagar en él. Sin embargo, cuando cumplí 18 años, todo cambió. Fue una noche de invierno, cuando la casa estaba sumida en una extraña calma. Mi abuelo me llamó a su habitación. Su voz temblaba, y cuando lo vi, sentado junto a la chimenea, su mirada estaba perdida en algo que yo no podía entender. Me pidió que me sentara y, sin decir una palabra más, sacó una caja de madera vieja, algo desgastada por el tiempo. La abrió lentamente y en su interior había fotografías, cartas amarillentas y un amuleto que parecía estar hecho de huesos. Estas cosas son lo único que queda de lo que hicimos, dijo, mientras sostenía el amuleto con un temblor en la mano. Hay cosas que una familia esconde, cosas que no deben ser reveladas, pero tú mereces saberlo. Me contó que cuando era joven había cometido el error de involucrarse en algo que lo cambiaría para siempre. Era la época en la que la cosecha se arruinaba año tras año y su padre, mi bisabuelo, desesperado, recurrió a un brujo que vivía a las afueras del pueblo. El trato era simple, buena fortuna a cambio de una ofrenda. No supieron entonces los que estaban ofreciendo. El abuelo bajó la voz, como si temiera que alguien más estuviera escuchando, y continuó. La ofrenda era mi tío, su hermano menor, quien desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie habló de él nunca más, como si su existencia hubiese sido borrada, pero mi abuelo nunca lo olvidó. Dijo que en las noches oscuras, cuando el viento soplaba fuerte, podía escuchar los susurros de su hermano llamándolo desde el bosque, pidiendo ayuda, pero no era su voz real, era algo más, algo que había tomado su lugar, una entidad oscura y maliciosa que se alimentaba del miedo y el arrepentimiento. Lo vi una vez, me dijo, con la voz quebrada, una figura que apenas se parecía a él, pero con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. Lo vi en el campo, en medio de la niebla, y desde entonces sé que nunca lo recuperaremos. Desde aquel encuentro, mi abuelo vivía atormentado, cargado con la culpa de lo que su familia había hecho. Me advirtió que esa cosa, lo que fuera que se había llevado a su hermano, aún estaba ahí afuera, acechando, esperando, y que algún día vendría por mí también. Nunca pensé que mi abuelo guardara secretos tan oscuros, hasta que un día, por pura casualidad, encontré una caja vieja en el ático de su casa. Estaba cubierta de polvo, oculta entre telas viejas y herramientas oxidadas. Dentro, encontré un álbum de fotos antiguos, lleno de imágenes que no reconocía. Las fotos eran en blanco y negro, y la mayoría mostraba a mi abuelo cuando era joven, junto con personas que nunca había visto ni escuchado mencionar. Decidí llevar el álbum al abuelo, curioso por saber quiénes eran esas personas. Cuando vio las fotos, su rostro cambió, se puso pálido, como si acabara de ver un fantasma. En ese momento, supe que había tocado un tema delicado, pero lo que no imaginé fue la magnitud del horror que venía con esas imágenes. Ellos ya no están aquí, dijo mientras sostenía una de las fotos con la mano temblorosa, y es mejor que sigan así. Me contó que esas personas en las fotos eran parte de un grupo que había formado en su juventud, algo que comenzó como una curiosidad por lo oculto y lo prohibido. Solían reunirse en una casa abandonada, lejos del pueblo, donde practicaban rituales que ninguno de ellos entendía por completo. Era un juego al principio,
algo que les daba una sensación de poder y control, pero, como todas las cosas oscuras, fue tomando vida propia. En uno de esos rituales, algo salió mal. Invocaron algo que no podían ver, pero que se quedó con ellos. Al principio eran pequeños incidentes, puertas que se abrían solas, sombras que no correspondían a ninguna fuente de luz, pero con el tiempo, esas presencias comenzaron a manifestarse de manera más violenta. Desaparecieron personas, entre ellas varios de los amigos de mi abuelo, aquellos que aparecían en las fotos. No era casualidad, dijo, fue el precio que pagamos por jugar con fuerzas que no comprendíamos. Lo peor, según mi abuelo, fue cuando empezó a ver su propio reflejo moverse por su cuenta. Era como si una parte de él hubiera quedado atrapada en otro mundo, un mundo al que no pertenecía. Me confesó que durante años había evitado los espejos, temeroso de lo que veía no fuera realmente él, sino esa cosa que habían despertado aquella noche fatídica. Esa sombra aún me sigue, me susurró, con los ojos llenos de miedo, y algún día me llevará con los demás. Siempre supe que había algo extraño en la casa de mis abuelos. Era una casa antigua, de esas que parecían crujir bajo el peso de los años. Pero había un lugar que todos evitaban, incluso mi abuelo: el sótano. Cuando era niño, me decía que no debía bajar allí, que era peligroso por las escaleras viejas y la humedad. Pero con el tiempo, me di cuenta de que la verdadera razón era otra. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuelo a limpiar la casa, se quedó mirándome con una seriedad que no le había visto nunca antes. Se sentó en una silla, respiró hondo y me dijo que había algo que debía saber. Hace muchos años, tu bisabuelo construyó esta casa. Empezó, pero nunca fue solo una casa. Me contó que la familia siempre había estado conectada con lo oscuro, con cosas que no deberían ser conocidas. El sótano, según él, era mucho más antiguo que la casa misma. Se creía que estaba construido sobre una especie de tumba, o quizás un lugar de sacrificio. La familia nunca había hablado de eso, pero siempre había sentido que había algo que habitaba ese espacio. Tu bisabuelo hizo un pacto, me confesó, con la voz temblorosa, una que no podía romper. Al parecer, buscaba poder, riquezas, y lo consiguió. Pero el precio fue más alto de lo que cualquiera de ellos pudo imaginar. Desde entonces, las generaciones de mi familia habían vivido bajo una sombra constante. El sótano era el lugar donde esa presencia se manifestaba. No importaba cuántas veces lo limpiaran o lo cerraran, los susurros seguían. Cuando era niño, mi abuelo me decía que evitara el sótano, porque había algo ahí que no quería ser molestado. Yo nunca le creía hasta que, una noche, cuando me quedé dormido, escuché lo que él describía. Eran voces, no claras, pero presentes. Voces que parecían salir de las paredes mismas, como si alguien estuviera encerrado ahí abajo. Un día, no pude evitar la curiosidad y bajé. Apenas puse un pie en el sótano, sentí un frío extraño, uno que no venía del clima. Al principio, todo estaba en silencio, pero cuando llegué al fondo de estas escaleras, los susurros comenzaron. Parecían hablar en un idioma que no podía entender, pero su tono era claro. No quería que estuviera allí. Antes de que pudiera subir las escaleras corriendo, vi algo moverse en la oscuridad, una sombra demasiado alta y delgada para ser humana. Me congelé en el lugar. La sombra se acercó lentamente, y en el momento en el que sentí que iba a tocarme, una mano fuerte me agarró del brazo y me sacó de allí. Era mi abuelo. Te dije que no bajaras, me dijo con una mezcla de miedo y enojo.
ahora no nos dejará en paz. Esa fue la última vez que alguien en la familia bajó al sótano. Desde entonces, las voces se hicieron más fuertes y mi abuelo enfermó de forma repentina. Cuando murió, lo enterraron lejos de la casa, como si quisieran evitar que el Pactus lo reclamara también. Desde entonces, la casa ha estado vacía, pero sé que los susurros aún están ahí, esperando a que alguien más baje. Mi abuelo siempre fue un hombre callado, pero cuando hablaba de los espejos, su tono cambiaba. Me contaba que en su juventud había vivido en una casa en la que los espejos nunca permanecían en el mismo lugar. Nadie en la familia los movía, pero cada mañana aparecían en posiciones diferentes. Nadie se atrevía a preguntar el por qué. La única regla era nunca mirarse en ellos durante la noche. Nunca me explicó la razón, solo repetía esa advertencia una y otra vez, pero siendo un adolescente curioso, un día le pregunté directamente qué había detrás de su miedo. El viejo se sentó frente a mí, con los ojos cansados y la voz apagada, como si solo recordar lo drenara de energía. Todo comenzó con tu bisabuelo. Se dice que hizo algo horrible, algo que la familia ha pagado generación tras generación. Él creía que los espejos eran puertas y que algo del otro lado lo estaba esperando. Me habló de noches en las que mi bisabuelo pasaba horas frente al espejo, como si estuviera hablando con alguien. Aunque nadie podía escuchar nada, las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando las enfermedades llegaron a la familia, sin explicación. Uno tras otro, los miembros de la familia cayeron enfermos. Primero mi bisabuela, luego mi abuelo. Los médicos no encontraron una causa, pero mi abuelo estaba convencido de que eran los espejos. Una noche decidió enfrentarlos. Rompió todos los espejos de la casa, uno por uno, pero esa misma noche comenzaron las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras oscuras reflejadas en los pedazos de cristal rotos. Eran sombras, pero con ojos, siempre observando. Al romper los espejos, liberó algo, me dijo mi abuelo, algo que nunca debió cruzar. Desde entonces, los espejos han sido un símbolo de maldición en nuestra familia. Nadie podía mirarse en ellos sin sentir una presencia a su espalda. La peor parte es que, cuando mi abuelo finalmente enfermó, una noche me desperté sobresaltado. Bajé a su habitación y allí estaba él, frente a un espejo que no debía haber estado ahí, susurrando algo inaudible. Intenté apartarlo, pero no pude. Parecía hipnotizado. Fue entonces cuando lo vi, reflejada en el espejo. Detrás de él había una figura oscura casi humana, pero distorsionada, como si estuviera atrapada en el cristal. Mi abuelo giró lentamente hacia mí, con los ojos vacíos y susurró: «Ya es tarde». A la mañana siguiente, lo encontré muerto frente al espejo, pero lo peor fue que, cuando miré mi propio reflejo, vi esa misma figura, observándome desde el fondo del cristal. Gracias por escuchar estos relatos. Si te gustaron, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo 4 videos a la semana: martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relatos.